casi estables y existían los isótopos radiactivos, el balance entre ellos, los casi estables en un 25% en la naturaleza y los radioactivos en un 75%. Vimos algunos ejemplos, vimos cómo se calcula la masa atómica promedio de estos isótopos, vimos su configuración, cómo se escribe científicamente un isótopo, y que ahí está en el ejemplo, ¿no es cierto?, que se escribe o el símbolo seguido de un guión y el número, o el nombre seguido de un guión y el número. Y el día de ayer estamos viendo la vida media que tiene un isótopo. Y como yo puedo entender esa vida media, es cuando la lucecita se va apagando, o sea, emite radiación, y en la medida que va emitiendo radiación, va, ¿no es cierto?, perdiendo esa radiación, y por eso tiene una data de años distinta. Hay algunos que duran poquitos días, en cambio hay otros que duran millones de años. Y tienen distinta utilidad en la actualidad. Primero, ¿no es cierto?, para la medicina, el uso de la radioactividad para hacer algunos exámenes con rayos X. Está también la emisión de rayos catódicos para producir energía eléctrica, y también para poder calcular los años de un fósil, o sea, se usa en la ciencia de la paleontología. Operación Daisy. No, nosotros comenzamos antes, a la hora. Ah, ya. Entonces, chiquillos, cuando vimos la vida media, el día de ayer quedó esta pregunta expuesta. Dice, ¿no es cierto?, que en el año 775 se produjo un fuerte incremento de carbono 14 radiactivo. ¿Cuál fue su origen? Y el día de hoy vamos a hablar del carbono 14, cómo se forma el carbono 14 y a qué se debe esta pregunta, cuál fue el origen de este incremento de carbono 14 radiactivo. Y eso vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar del carbono 14, cómo se calculan los años de los fósiles. Vamos a recordar, vamos a hacer 2 nuevos ejercicios y después ya van a quedar en condiciones de contestar la pregunta esencial de esta semana. Entonces, vamos con... No se me quiere mover. Ahí. ¿Ah? Ahí estamos. ¿Cómo funciona la datación por carbono 14? Datación tiene que ver con datos, con años, ¿ya? Esto lo propuso este científico que obtuvo un premio Nobel en química en el año 1960. Él es Willard Libby. Estudió en la Universidad de Chicago, ¿no es cierto?, y junto a un grupo en la década de los 40, él propuso, ¿no es cierto?, este estudio de la datación del carbono 14. Sabemos que el carbono tiene 3 isótopos, está el carbono 14, carbono 13, carbono 11. Y existe el carbono 11, pero que es artificial, fue creado. Pero en la naturaleza encontramos esos 3 tipos de isótopos del carbono. ¿Cómo ocurre esto de la datación? Sin leer y mirando la imagen, nosotros vemos, y se acuerdan que el día de ayer yo les decía que finalmente cuando voy mirando hacia atrás o estoy buscando la huella, finalmente todo llega hasta la energía solar. La radiación que emite la energía solar, esta radiación cósmica, llega a nuestra atmósfera. En la atmósfera se va a encontrar con el nitrógeno 14, y al activar sobre el nitrógeno 14, este va a perder un protón, se va a liberar, ¿no es cierto?, del núcleo atómico, se pierde ese protón, queda con un neutrón de más, adquiere un neutrón, lo captura, y se forma de nitrógeno 14 en carbono 14. Este carbono 14, en la naturaleza, en nuestra atmósfera, se va a unir con el oxígeno y va a formar el CO2 radiactivo, el CO2 que nosotros eliminamos de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, porque sería una sustancia inorgánica que nosotros no la necesitamos, es un producto de desecho de nuestra respiración celular. Lo mismo pasa para los vegetales, lo mismo pasa para el resto de los animales.
Pero el vegetal, cuando respira, elimina CO2, pero cuando hace fotosíntesis durante el día, captura ese carbono 14 radioactivo junto a las moléculas de agua que absorbe por las raíces, hace una reacción química y forma glucosa. La glucosa va a contener este carbono radioactivo. Y es lo que les decía ayer, que hoy en día se habla de la huella del carbono. Cuando yo empiezo a estudiar por dónde fue pasando este carbono, estoy haciendo el seguimiento de ese carbono. Y eso pasa con este carbono radiactivo, el carbono 14. Saber cómo se formó, de dónde viene este carbono. Y así nace el carbono 14, por esta radiación que viene desde el Sol, activa al nitrógeno 14, este pierde el protón, captura un neutrón y se transforma en carbono 14. En el proceso fotosintético se toma este CO2. ¿Cómo de carbono 14 se transformó en CO2? Porque en la atmósfera se junta con el oxígeno, al juntarse con el oxígeno forma el dióxido de carbono. La planta lo captura, absorbe agua, viene una reacción química, también gracias a la presencia de la energía luminosa o la energía solar, y en una serie de eventos va a formar la molécula de glucosa. Esta molécula de glucosa tiene carbono en su estructura, este carbono radiactivo. Esta molécula de glucosa tiene como fórmula química C6H12O6. Entonces, no solamente los árboles, todos los vegetales de nuestro planeta hacen este proceso de fotosíntesis y capturan de esa manera este carbono 14, pero no como carbono 14, sino que como CO2. Vienen los herbívoros, se alimentan de vegetales y consumen este carbono que está en la molécula de glucosa y pasa a su estructura. Nosotros, los seres humanos, también consumimos vegetales, pero también consumimos animales. Por lo tanto, de ahí nosotros también vamos a obtener este carbono 14, pero en una nueva estructura como glucosa. Cuando los animales y los vegetales mueren, este carbono que tenía asimilado se empieza a perder pausadamente mientras ocurre el proceso de descomposición. Y empieza a disminuir, ¿no es cierto? Y se está reincorporando nuevamente por este proceso de descomposición a la naturaleza. Pero cuando se devuelve a la naturaleza, este carbono 14 vuelve a su inicio. Otra vez va a liberar este protón, va a haber una reacción, va a disminuir la cantidad de radiación que tiene, que es la caída de la radiación beta, porque empieza a disminuir poco a poco, y se transforma nuevamente en nitrógeno 14 que se devuelve a la atmósfera. Y este nitrógeno 14 que devolvimos a la atmósfera, otra vez con la radiación cósmica, se vuelve a transformar en carbono 14 y es un ciclo que se está constantemente repitiendo. Y es así como nosotros hacemos el estudio de esta huella del carbono, le hacemos el seguimiento por dónde pasó. Ahora, la relación que yo te hice fue una relación bien cortita. Dije radiación cósmica, nitrógeno 14, carbono 14, CO2, fotosíntesis, glucosa, herbívoros, seres humanos, también consumen herbívoros, también consumen carnívoros. Pero las tramas alimentarias son mucho más complejas que esta simple que yo te expliqué. Si hay animales herbívoros, hay otros animales que se llaman carnívoros, se alimentan de él y van adquiriendo este carbono 14. O sea, no como carbono 14, sino que como glucosa y les vamos siguiendo la huella. Cuando yo lo devuelvo nuevamente a la naturaleza, que es cuando uno muere y el resto de los animales muere y los vegetales mueren, lo devolvemos. Pero cuando lo devolvemos, a medida que van pasando los años, va perdiendo radiación. Si yo me transformo en un fósil, después de mi muerte, ¿no es cierto?, pasados varios años, porque un fósil no se forma en un 2×3, es un proceso lento. Ese proceso, como es lento, en la medida que yo me voy desintegrando, va decayendo mi radiación. Por lo tanto, cuando a mí me quieren calcular
la data de qué año soy yo, en qué época o periodo viví, usan uno de los isótopos radioactivos, el que tenga, ¿no es cierto?, una mejor cercanía, como por ejemplo con el mismo carbono 14, y van a ver cuánto me queda, y se hace una relación que se llama inversamente proporcional. ¿Por qué inversamente proporcional? Porque con el transcurso de los años después de mi muerte, fue en caída la concentración de radiación proveniente del carbono 14. Y esa es la datación del carbono 14, el seguimiento que yo le hago. Entonces, ¿qué dice ahí el escrito? Esta radiación cósmica va a transformar el nitrógeno 14 en carbono 14, pero a medida que llegue radiación cósmica, va a haber formación de carbono 14 a partir del nitrógeno 14. Y eso es directamente proporcional. Mientras más radiación cósmica, más formación de carbono 14. Menos radiación cósmica, menos producción de carbono 14. Entonces eso es directamente proporcional. Cuando los animales y los vegetales mueren, se transforma en un inversamente proporcional porque se va perdiendo la radiación. Ahora, esta relación no solo hay carbono 14, sino que está en paralelo con el carbono 12. Y dice que cada 1 billón tenemos un carbono 12, cada 1 billón de carbono 14. Entonces, ese es el seguimiento que se hace. La vida media del carbono 14 es de 5.730 años. Por lo tanto, yo lo puedo utilizar para calcular edad de fósiles que vengan de la época de los 60 millones de años. APP, para ubicarnos 60 millones de años atrás, ya estaba el hombre en el planeta. El hombre apareció en este planeta hace 65 millones de años atrás, en la época del Pleistoceno, ¿ya? Y que fue en la época de la edad de hielo. Por lo tanto, desde ahí en adelante yo puedo ocupar el carbono 14 para saber la data. Ustedes me van a decir, pero profesora, esos fósiles tienen una data de 60 millones de años, pero esos 60 millones de años al día de hoy, obviamente ha ido decayendo la cantidad de carbono que tienen en su estructura o que quedó en su estructura. Por lo tanto, si yo uso el carbono 14, como es una relación inversamente proporcional, los científicos hacen los cálculos y te dicen la fecha APP exacta, aproximada, de ese fósil y a qué periodo pertenece. Si encuentro fósiles mucho más antiguos, uso el uranio, uso el plomo, uso el hierro y todos los otros isótopos que tienen una mayor vida media. Entonces la vida media tiene que ver con esa lucecita, esa radiación que se va apagando. ¿Se entiende, chiquillos? No tengo al Francisco acá porque no se ha sentido muy bien. No alcanzo a ver si hay chat o no hay chat. Si alguien me dice si hay algún comentario, alguna consulta, por favor, y me coopera. ¿Hay consultas, chicos? Bueno, me voy a parar, ¿eh? Mientras se graba, si es que hay consultas. A ver acá, el chat. Un compañero que sí, porque se le dice radiación cósmica. Parece que va todo ok, ¿no es cierto? Entonces, avanzamos. Profe. Aquí tengo un fósil. Aló. Y se puede usar, ¿no es cierto?, el carbono 14 para poder saber su fecha. Entonces, ¿qué ocurre, chiquillos? Todos los seres vivos, durante nuestro pasar por este planeta, hemos ido tomando este carbono 14, pero no como carbono 14, sino que a través de este proceso llamado fotosíntesis, que lo transforma en glucosa. Primero se transformó en CO2, el CO2 se capturó, junto a las moléculas de agua, se transformó en glucosa. Y de esa manera, ¿no es cierto?, va adquiriéndose y nosotros vamos acumulando en nuestro cuerpo ese tipo de carbono en la estructura. Yo les decía que todos los organismos vivos tienen carbono en su estructura y viene de este proceso que es la alimentación. Y todo finalmente llega al inicio de todo. El inicio de todo es nuestra estrella, que es el Sol, ¿no es cierto?,
que es la estrella de nuestro sistema solar, y gracias a las radiaciones que ella emite, esos rayos cósmicos que emite, puede ocurrir este proceso. Entonces, se dice que esta radiación está directamente relacionada con la formación de carbono 14, hay una relación estrecha y de equilibrio, se mantiene el equilibrio entre ellos. La cantidad que se forma es igual a la cantidad que se desintegra, por lo tanto siempre va a mantener el equilibrio y no va a existir un día que se nos dispare el carbono 14, sino que siempre se va a mantener en la línea del equilibrio, porque a medida que se forma, por otro lado se va desintegrando. Y es una relación directamente proporcional, por eso mantiene el equilibrio. ¿Y por qué yo puedo usar el carbono 14 para poder saber los años que tiene un fósil? Porque todos los seres vivos tenemos carbono en nuestras estructuras. Ese carbono está formando parte de mis músculos, al ser proteína, parte de la sangre, porque la sangre es proteína, parte de mis anticuerpos, porque mis anticuerpos también son proteína, de la energía que yo tengo para hacer todas mis actividades, también tiene carbono porque tengo glucosa, que la transformo en energía que se llama ATP. Cuando hago el proceso de respiración celular, transformo esa glucosa y libero al ambiente CO2, ¿ya? Y este CO2 que yo libero al ambiente también lo van a tomar los vegetales y va siempre a seguir un ciclo. Entonces, nosotros tenemos una concentración de carbono en nuestro cuerpo y todos los animales y todos los vegetales tienen una concentración de carbono en su cuerpo. Y debido a que tenemos concentración de carbono, podemos determinar cuando ya somos fósiles o en el futuro alcancemos a ser fósiles, si es que ocurre este proceso de fosilización, van a poder saber de qué época éramos, ¿ya? Y las futuras generaciones van a saber de nosotros, de nuestra forma de funcionar, de nuestra forma de actuar, a través de todo un estudio que se va a hacer de esta humanidad, de esta época. Incluso, no sé, ustedes, a mí me gusta conversar con ustedes porque ustedes leen bastante y de repente me hacen buenos aportes como me hicieron el día de ayer sobre la libreta de Marie Curie. Nosotros, por el tipo de conducta que estamos teniendo con nuestra madre naturaleza, que no sabemos respetar, no queremos entender que nosotros necesitamos de la naturaleza y no que la naturaleza necesita de nosotros. Por lo tanto, nosotros somos una intromisión dentro de la naturaleza. Es tanto el efecto lamentablemente negativo que ha tenido la humanidad con la naturaleza y estamos llegando a esta catástrofe, ¿no es cierto?, de calentamiento global con un aumento del CO2 y de otros gases de efecto invernadero, que ya se estaría terminando la época del Pleistoceno, en la cual estamos viviendo, y la van a llamar la época antropomorfa. ¿Qué significa? La época en que vivió el hombre y fue el hombre, ¿no es cierto?, que provocó todos estos desastres. Por lo tanto, no nos debemos sentir contentos de que este nuevo periodo que se va a comenzar a vivir lleve nuestro nombre, el nombre de la humanidad, porque va a hacer referencia a todos los desastres que nosotros provocamos en nuestro medio ambiente. Todo lo que nosotros hicimos que perjudicó a nuestra naturaleza. Eso se está hablando mucho ya, ¿no es cierto? Y muchos científicos se están reuniendo y están llegando a esa conclusión y están proponiendo este nuevo nombre, este nuevo periodo. ¿Por qué nuevo periodo, chiquillos? Porque es un periodo de cambio, ya la naturaleza, el medio ambiente no está igual como años atrás, está cambiando. Y cada vez que hay un cambio, significa que viene un nuevo periodo. Y a este nuevo periodo le van a poner nuestro nombre, el nombre de la humanidad. Entonces, chiquillos, todo lo que pasa en la naturaleza con el avance de la tecnología y todos estos avances que nosotros tenemos, podemos conocer esto de la existencia de
la radiación, de los isótopos, para qué nos pueden servir, porque pudo haber estado ahí, estos minerales estaban ahí, pero tuvo que existir una persona con curiosidad, inquieta, de querer saber, y en esa época, de la época de Marie Curie, querían saber qué elementos nos rodeaban, cómo funcionaba la naturaleza y querían dar explicación a todos los sucesos. Y de ahí parte el conocimiento de la radioactividad, ¿ya? Marie Curie descubrió no solo la radioactividad, sino que también descubrió nuevos elementos químicos que aún no estaban en la tabla periódica. Por lo tanto, fue una mujer que costó que la comunidad científica la aceptara, porque en la comunidad científica solo habían hombres, así que costó que entrara una mujer a esta comunidad científica y finalmente tuvo 2 premios Nobel. Pero de ahí se conoce, desde esa fecha se habla de radioactividad y los usos que se le puede dar a la radioactividad. Ahora, aquí estamos hablando de que existe un equilibrio entre que se forma carbono 14 y se va desintegrando el carbono 14. Se mantiene el equilibrio y todo cuando está en equilibrio está perfecto. Pero se dice, por los descubrimientos que han hecho unos científicos japoneses, que en un momento se rompió este equilibrio y ahí es donde estaba la pregunta, ¿qué ocurrió a pp en el año 700 algo? Y se dice que en esa época hubo un incremento de radiación, aumentó mucho la radiación que llegaba a nuestro planeta. Y ese incremento quedó registrado como una huella en unos vegetales, unos árboles que descubrieron los japoneses y que encontraron algo raro en él. Y empezaron a investigar y sacaron como conclusión que en esa época hubo un incremento de radiación que venía desde el espacio. Y eso provocó un cambio, ¿ya? Por lo tanto, si vuelve a haber una nueva alza de radiación en nuestro planeta y que los científicos dicen que vamos para eso porque la capa de ozono se está desintegrando, por lo tanto va a poder llegar mucho mayor radiación a nuestro planeta, va a poder ingresar, traspasar nuestra atmósfera y que eso va a provocar cambios. Y dice que van a ser tales esos cambios que ni siquiera las generaciones futuras, cuando quieran saber qué pasó, no van a poder calcular la data porque esto se alteró, hubo una alteración en el proceso. ¿En qué lo descubrieron? En estos anillos chivatos que se llaman. Si ustedes se fijan, cada anillo representa un año. Y si ustedes se fijan, lleva cierta separación, o sea, todo lo que demora en crecer y ensancharse el tronco en un año. Pero aquí algo pasó. Y se nota cuando se hace el corte, o sea, te llama la atención que están mucho más cercanos. Eso significa que hubo una alteración en cuanto al año. Puede significar que duró menos horas el día, ¿ya? Y también aquellos científicos, y son unos científicos chilenos que están haciendo estudios de los corales, también se dieron cuenta que los corales, que también van brotando y se van formando y se van acumulando y van creciendo, que también hubo una alteración y eso tiene que ver con las horas día. Se dice que hubo una época en que el año fue mucho más corto. No tenía los 365 días porque si yo le quito horas al día, obviamente se me van a cortar los años. Y los japoneses explican que esto se pudo haber debido, ¿no es cierto?, a que hubo una alteración en la llegada de radiación a nuestro planeta. Y si ellos calculan la data de vida, de crecimiento, ¿no es cierto?, para saber cuántos años tiene este árbol, dicen que en aquella época tenía 775 años. Y si hubiésemos seguido esta huella normal, no tendría por qué tener 775 años, debería tener menos. Entonces, aquí, que esto a simple vista uno lo puede observar,
significó que algo pasó. Y la única explicación que se ha podido dar y que la dieron estos científicos es que hubo un incremento de esta radiación que viene desde el espacio, la radiación cósmica, que hizo que existiera un cambio en las horas día. Y también acá en Chile, otros científicos del sur de Chile, estudiando los arrecifes, estudiando los corales, también se dieron cuenta de que formaron también más registro, por lo tanto se dieron cuenta que un año y varios años fueron mucho más cortos y no tuvieron los 365 días. Significa que fueron menos horas luz, porque recuerda que son las horas luz las que hace que tu reloj biológico se active y te vaya dando tu edad. Por ejemplo, si yo hubiese sido aeromoza, hubiese viajado, ¿no es cierto?, porque ese va a ser mi trabajo, y salgo de noche de mi país y llego a otro país de noche, no tengo horas luz acumuladas, porque estuve de noche y llegué de noche. Y eso altera también los ciclos de la mujer o los ciclos de vida de cualquier persona. O lo mismo, si tú tienes un trabajo nocturno y solamente haces turnos de noche, no tienes horas luz porque vas a estar en un cuarto oscuro para poder dormir y recuperarte para salir a trabajar otra vez en turno noche. Porque nuestro reloj biológico y el reloj biológico de todas las especies funciona con horas luz. Y por eso se llegó a esta conclusión, que todos los seres vivos funcionamos, tenemos un reloj interno, y ese reloj interno funciona con horas luz. Por ejemplo, en las mujeres, los periodos de ciclo menstrual se acortan. En otros casos, si tiene muchas horas luz, se hacen más cortos, si tiene pocas horas luz, se hacen más largos. Y la persona puede pensar, tengo un atraso, algo está pasando en mi periodo, pero tiene que ver ni siquiera con el sistema nervioso, no tiene que ver con el estrés, tiene que ver con las horas luz. Ahí también les estoy entregando un dato. Marie Curie. Marie Curie, ¿no es cierto?, es una mujer que llega a Francia, ella es polaca, y le costó mucho entrar a la comunidad científica de Francia. No la querían, le ponían todos los obstáculos, todos los peros, para que ella pudiera trabajar en un laboratorio, ni decir de que pudiera hacer clase en las universidades de aquella época, ¿no es cierto? Pero ella, cuando conoció a su esposo, al que en el futuro fue su esposo, él le dio la oportunidad de compartir su laboratorio, que estaba en su propia casa, y poder hacer, ¿no es cierto?, los hallazgos y lo que ella venía estudiando ya de hace tiempo. Es más, cuando ella descubrió la radioactividad, chiquillo, ni siquiera pudo ir ella a exponerlo a la comunidad científica, tuvo que ir su esposo, porque ella no tenía entrada a este tipo de reuniones en donde tú expones los descubrimientos que tienes y se dan los premios Nobel. Ella no pudo ir, llegó la invitación, pero tuvo que ir el esposo. Cuando fallece el esposo de Marie Curie, recién ahí la universidad le da un cupo para que ella haga las clases que ella va a seguir haciendo su esposo, y pudo empezar a hacer clases en la universidad con unas pocas horas, y por ende pudo, ¿no es cierto?, seguir practicando las experiencias que ella estaba realizando en un laboratorio con la radiactividad. Como no queda de otra, porque es ella la que lo descubrió, es invitada a esta reunión, ¿no es cierto?, en donde se dan a conocer los hallazgos, y ahí a Marie Curie se le da 2 premios Nobel, uno por el descubrimiento de la radioactividad y porque el torio, ese elemento químico, es capaz de producir energía eléctrica. Y además descubre 2 elementos químicos nuevos que no estaban en la tabla periódica, y ella a uno le puso polonio, y se llama polonio porque ella, su nacionalidad es polaca, y al otro le llamó radio porque emitía radiación.
Y luego, ¿no es cierto?, de esos descubrimientos y de todo lo que ella hizo, recién ahí se le entregaron sus premios Nobel. Se dice, ¿no es cierto?, que la afección y la causa de muerte del esposo fue producto de esta radiación con la que ella trabajaba y que ella después en el futuro también falleció de lo mismo con una leucemia, un cáncer de sangre, que dicen que pudo haber sido provocado por la radiación. Pero en ese entonces, ¿no es cierto?, tuvo una hija, esa hija creció y estudió medicina. Y en una época de guerra le pidió a la mamá que por favor le ayudara porque había muchos soldados que estaban muriendo por infecciones, porque no se podían sanar, porque no les aplicaban, ¿no es cierto?, una buena metodología, una amputación, porque ella pensaba, si esta zona está dañada, se está descomponiendo, vive si yo le corto la pierna. Entonces le pidió a la mamá que por favor se acercara al hospital y la pudiera ayudar para poder usar esta radioactividad y poder hacer los primeros rayos X y poder ver la estructura que tan dañada estaba. Por lo tanto, algunos soldados les pudieron salvar la vida, les pudieron salvar las extremidades, en cambio otros soldados los tuvieron que amputar, porque gracias a esta radiación se pudo hacer estos rayos X, ¿ya? No sé qué hora es. ¿Te vas, Francisco? Son las 5:05. Ah, ya. ¿Te vas? Sí. Ya, mi niño. Vaya nomás porque no está bien. Entonces, esos son los descubrimientos que yo se los resumí a grandes rasgos acá. Ahí está toda la... Ya. Ahí está toda la historia, en pocas palabras, de todos los hallazgos que ella hizo como científica y sus 2 premios Nobel. Ahí, ¿no es cierto?, están sus logros, que es lo que descubrió que el torio, que es un elemento químico, podía ser, ¿no es cierto?, generar electricidad, y el descubrimiento de estos nuevos elementos químicos que fueron, ¿no es cierto?, y son incluidos en la tabla periódica, y años después de su descubrimiento le entregaron sus premios Nobel por esos hallazgos. Entonces, aquí la pregunta bien fácil, porque recién lo dijimos. ¿Cuál fue el gran aporte de Marie Curie? ¿Recuerdan cuáles fueron los aportes? ¿Cuántos aportes son de Marie Curie? Activan el micrófono para que puedan contestar. ¿Escucha? Hoy día están calladitos, chiquillos. ¿Será porque falta el Francisco? ¿Qué pasó? Profe, aló. ¿Se acuerdan de los aportes de Marie Curie? ¿No escucha, profe? ¿No hay nada en el chat? No, está aquí el descubrimiento de la radiación, colocó Juan Carlos. Ya, Juan Carlos dice el descubrimiento de la radiación. ¿Solo descubrió la radiación o descubrió algo más? Una compañera quiere hablar, pero no se escucha. A ver. Mira, por eso no se escucha. Mira. A ver, voy a activar un micrófono un poquito. Chiquillos, vamos a ver si hay algún problema con el tema del audio. Por mientras, las respuestas ojalá las pueden escribir, ¿ya? Para mientras yo veo si hay algún problema con la... Aquí está parpadeado eso, ¿no? No sé cómo está hablando. Ya. Ya sé cuál es el problema. Delante lo mutió Francisco. No, sí, ahora sí. Ahora sí, de que se No lo mutió por lo mismo porque provocaba eso. No sé qué es. Entonces, estamos problema con el micrófono. Ya. ¿Lo tiene conectado, cierto, profe? Sí. Ya. Lo vamos a desconectar. ¿Qué cable es? ¿Dónde está conectado? Está conectado a mi computador. Sí. Igual, sí. Quizá por eso no se escucha. Desconéctalo, por favor, sí. ¿Y tiene aquí algún puerto? Conéctelo a su puerto USB. Acá hay uno. ¿Hay uno libre? Sí, acá hay uno. Eso lo conecto. Yo también tuve problema con el... Chiquillos, ¿ahora alguien puede hablar? ¿Alguien que hable para ver si funciona? Por favor. ¿Cuándo? Ahí sí. Ahora sí. Quizás cuántas preguntas me hicieron, chiquillo, y como estaba solita, Sí. yo dije,
hoy día no hablan los chiquillos. Ya, aquí mientras voy a leer los comentarios que le dejaron, profe. ¿Ya? Ya, Janet Gómez dice, grandes aportes en el área de la física y química sería el descubrimiento del torio que genera electricidad, dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Benjamín Asensio demostró que se podía obtener un gramo de radio puro. Juan Tapia también plantea los rayos X. Ya, perfecto. Y también en la medalla, y también Janet reafirma lo de Juan con en medicina los rayos X portátiles. Ya, y recuerden el tratamiento del cáncer con radioactividad. ¿Ya? Esos fueron los grandes aportes de Marie Curie. Vamos con esto, que a lo mejor esto es lo que están esperando, chiquillos. ¿Cómo se hacen los ejercicios para recordar? Así que puse 2 nuevos ejercicios. Este no está en el material que ustedes les subieron. Así que después le puedes sacar foto para tenerlo, para poder repasar cómo se desarrolla el ejercicio para calcular la masa atómica ponderada o masa atómica promedio de los isótopos. Profe, una consulta aquí, Juan te colocó como pregunta, cuando usted habla del tratamiento para el cáncer, ¿se refiere a la quimioterapia? Quimioterapia. Ya, ok, eso era chido. Ya, vamos. Dice que el magnesio, que es Mg, tiene 3 isótopos. Esos isótopos tienen una unidad de masa atómica de 24 con una abundancia del 78,7% en la naturaleza. El otro tiene una masa atómica de 25 unidades de masa atómica con una abundancia de 10,13 y otro de masa atómica 26, que se llaman unidades de masa atómica y una abundancia de 11,17%. ¿Cuál es la masa atómica media ponderada del magnesio? ¿Alguien se recuerda cómo se resuelve? La fórmula. ¿Ya? Masa atómica ponderada del magnesio. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué me dice? Masa atómica promedio es igual a número másico del primer isótopo por el % de abundancia más el número másico del segundo isótopo por el % de abundancia de ese, entre 100%. Ya, entonces el segundo tiene 25 con un porcentaje de abundancia de 3, 10,13, más el último isótopo que tiene su masa atómica de 26 con un porcentaje de abundancia de 11,17. Primero debo resolver los paréntesis y finalmente, como el porcentaje de abundancia, si lo sumamos, lo dividimos de 100%. Entonces aquí ustedes me van haciendo la resolución, multiplican cada uno de ellos, me dicen los valores, una vez que los suman, lo dividen de 100 y me dan el resultado de la masa atómica promedio o ponderada del magnesio. ¿Cuánto da? ¿24 por 78,7, ¿cuánto da? $1,888.8. 25 por 10,13. No, 253.25. 26 por 11,17. 290.42. Entonces, la suma total de arriba, ¿cuánto da? 2.432.47. 2.432.47.
Y esto lo dividimos de 100, por lo tanto, ahí me da el resultado. ¿Cuánto es el resultado? 24.3247. 24,3247 unidades de masa atómica. Entonces, eso es como lo tiene que resolver. Siempre el valor de la masa atómica con su porcentaje de abundancia. Para el isótopo 1, isótopo 2, isótopo 3, hace los paréntesis primero, luego suma y finalmente divide de 100. Y aquí está el otro, el oxígeno también tiene 3 isótopos. Ahí están los valores aproximados. Tiene un número atómico de 8 con una masa atómica de 16, el otro un número atómico de 8 con una masa atómica de 17 y el otro un número atómico de 8 con masa atómica 18. Y ahí están sus respectivos porcentajes de abundancia con el valor real de su masa atómica con los decimales. Por lo tanto, tenemos que ocupar esos valores con todos los decimales y no el aproximado, ¿ya? Este sería el 1, este es el 2 y este es el 3. Ahí están los porcentajes de abundancia del 1, porcentaje de abundancia del 2 y porcentaje de abundancia del 3. Entonces tengo que sacar la masa atómica ponderada o promedio del oxígeno. ¿Cómo nos quedaría? 15,99491 por 99,759%, más 16,99914 por su porcentaje de abundancia, que es 0,204, más, paréntesis, 17,99916 por, me equivoqué aquí en el porcentaje de abundancia, este de acá era 0,037, 0,037, y este de acá era el 0,204. Y todo eso después lo tenemos que dividir de 100. Y ahí está. Ahí para el que lo pueda resolver y después me dice el resultado. Multiplicamos sus masas atómicas con su porcentaje de abundancia promedio. ¿Hora? ¿Qué hora es? 5 cuartos. Ah, ya. Estamos bien. Sí. Yo le hice cuando presentaba. Entonces tiene que ir multiplicando con todos los decimales, porque ahí nos va a dar el valor real de su masa atómica promedio, que es la que está en la tabla periódica. ¿Lo realizamos ahora, profe? Sí, por favor, para que me den el resultado. Ya el primero sería 1595. 1595.6362. ¿Ya? El segundo sería 0.6289.681. ¿Más? Y el tercero sería 3.0
67 182 86. Entonces se suman todos esos resultados y finalmente se divide de 100. Me dio un resultado de 1599.3709. Ya. Entonces, Y sí. eso dividido entre 100 da 15.993709. Y ahí está el valor, unidades de masa atómica. Este ejercicio no está en el material de ustedes para que le pueda sacar una foto si todavía tiene dudas cómo se resuelve, porque la pregunta esencial es hacer cálculos de masa atómica ponderada. Ustedes me avisan si ya le sacaron fotito para avanzar a la pregunta esencial. Profesora, Dígame. ¿podría explicar cómo era que se sacaban los protones y neutrones? Allá el protón y el neutrón. Mira, acá, por ejemplo, en este, me están dando estos valores. ¿Se acuerdan que yo les decía, esos son los fijos? Los que no cambian son los números atómicos, por lo tanto me va a dar el número de protones. Entonces todos dicen 8. Por lo tanto, el número de protones es 8. Y el resultado es 15,993709. Por lo tanto, para el isótopo 1 va a ser 15,993709 porque es el promedio y le quito 8. Al quitarle 8 voy a conocer el número de neutrones que hay dentro del núcleo. Entonces 15 menos 8 me sale mal el 7. 7. Profe, Entonces, 15,993709, ¿de dónde sale? Ah, de ya. ese resultado. Entonces, 15,993709 me está diciendo el número de neutrones que tiene como promedio, ¿no es cierto?, esta masa atómica. Pero no es 7 solito, es 7,9933709, número de neutrones, y 8 como número de protones. Y 8 electrones si es un átomo neutro. Ahora, si yo quiero saber de cada uno, ahí está aproximado, significa, o si lo quiero sacar con decimales, es 15,99491 menos 8, 16,99914 menos 8, 17,99916 menos 8. Y ahí estaríamos calculando el número de neutrones de cada isótopo. Profesora, Dígame. si el número atómico es 1, puede que no se anote. Si el número atómico es 1, significa que tiene un protón y tiene 0 neutrón. Pero si tiene isótopos, lo más probable es que el isótopo 2 ya tenga un neutrón y su número másico cambia a 2. Es que lo pregunto porque en la pregunta esencial como que no aparece el número atómico. El número atómico, pero tú lo buscas por tabla periódica. Ah, cierto. Entonces ahí lo sacas y después calculas el de cada isótopo, considerando el valor que está con decimales de cada uno. Y si te pide de cada isótopo, lo sacas así. Si te lo pide en general, lo restas al resultado. Pero si es de cada isótopo, lo tienes que hacer en cada uno de ellos. Mira, te explico.
Esta es la pregunta esencial. Y aquí me está dando, ¿no es cierto?, los valores, pero valores cerrados. Tiene dos isótopos, uno lo aproximó a 35 y el otro lo aproximó a 37. El primero con un porcentaje de abundancia de 75,53 y el segundo con un porcentaje de abundancia de 24,47. Yo busco en la tabla periódica el cloro y miro cuál es su número atómico. Y para saber el número de protones y neutrones de cada uno de ellos, de cada isótopo, tú lo tienes que restar al número másico. El primero al 35, el segundo al 37 y te da de cada isótopo. Y ya está, lo calculas como lo hicimos recién, la masa atómica promedio. Y así se resuelve. Dígame. Entonces, en este caso de la pregunta A, que pide de ambos elementos, se tendrían que hacer por separado o al final con el resultado. Mira, este es el primero que puedes hacer porque tú buscas en la tabla periódica el cloro. ¿Ya? El cloro va a tener un promedio de masa atómica. Si este dice 35 y el otro dice 37, te va a salir que la masa atómica promedio es 36. Te lo estoy dando aproximado. Y el número de abajo va a ser su número atómico. Entonces, tú cuando lo escribas, que esa es la incógnita para la letra A, tú tienes que, este sería el promedio a lo que tendrías que llegar aquí, y para los isótopos tú dices el cloro, entre paréntesis 1, isótopo 1, el cloro, entre paréntesis 2, que sería su isótopo 2. Pero recuerda que el número de protones es igual para ambos. El que va a cambiar es el número de neutrones, porque este valor es distinto y significa que tiene distinto número de neutrones. Significa que el isótopo 2 tiene 2 neutrones más comparados con el isótopo 1. Entonces tú ahí haces esto. Para el cloro, 1, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuántos neutrones tiene? Para el 2, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuántos neutrones tiene? Los protones tienen que darte igual. Los neutrones son los que te van a dar distinto en la letra A. Y después calculas el exacto, como les enseñé yo, multiplicando su número, su masa atómica por su porcentaje de abundancia de cada uno. Entonces lo sumas y lo divides de 100. Y ahí estaría el ejercicio de la pregunta esencial de esta semana. ¿Alguna otra consulta? No. ¿No? ¿Todo claro? Yo tengo una, pero es la Ya. misma, pero es que para estar seguro. Sí, diga nomás, diga. Entonces, en la primera pregunta, lo de los protones y neutrones, acá en este caso, ¿se pueden hacer por separado? Sí, Ya. no puedes hacer por separado. Y la pregunta B, Y en la B no, porque te dice que calcules la masa atómica promedio. lo que ya vimos. Es lo que ya vimos. Ok. Ujú. Recuerden que se reciben las respuestas hasta el día viernes. Ya la respuesta a esta pregunta esencial. No está difícil. El dato del número atómico usted lo obtiene de la tabla periódica. El número atómico, recuerde que ya en clases anteriores lo vimos, corresponde al número de protones y que coincide con el número de electrones cuando es un átomo neutro. Lo que acá estamos viendo ahora, ¿qué pasa con algunos elementos químicos que varía su número de neutrones y eso da origen a los isótopos? Recuerde que son 237 los estables o casi estables y el 75% de restos de elementos que hay en la naturaleza son isótopos radiactivos. Significa que existen 2 o existen 3 de la misma variedad. Entonces, ¿tenemos hasta qué día? ¿Era el sábado o el domingo? No, para la respuesta, viernes.
Ahí Cierto. lo vemos. Recuerde que es hasta el viernes ahora. Pero lo más ideal es enviarlo lo antes posible para que nos pueda... Para que yo te pueda hacer la corrección y decirte si está bien, para que tú sepas cómo te fue o si tienes la oportunidad de corregir el ejercicio. Entonces ahí conviene que lo hagan antes. Pero hay personas que igual lo van a mandar día viernes y en que yo les vea de nuevo el ejercicio, porque recuerde, viernes yo ya me desconecto, no reviso nada y retomo día martes. Ya pues chiquillos, un placer, un gusto. Ahora entendí por qué tuvimos poca comunicación, había problemas con audio. Lamentablemente Francisco no se sentía muy bien. Tiene que ver con la presión, para que no se preocupen, ¿eh? Tenía un alza de presión y es mejor que se vaya a reposar. Así que eso pues chiquillos, felizmente está el profesor Sebastián ayudándome aquí, asistiéndome para que todo esto salga bien. Que estén muy bien, cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Chao, chao. Pues, profesora. Chao, profe, Igual gracias. usted. Profesora, chao. Chao, chao.